Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas. Jesus went about all Galilee teaching in their synagogue. Enseñando es la palabra didasco, Teaching is the word didasco, que significa un énfasis en la explicación de las verdades de Dios. which means an emphasis in explaining the truths of God. Enseñanza, Jesús era alguien que elaboraba sobre las verdades de Dios. Teaching that Jesus elaborated on the truths of God. Enseñanza se refiere a Jesús siendo alguien que aclaraba las preguntas y las dudas de sus oyentes. Teaching is what Jesus did when he clarified the questions that those that were hearing had. Eso es lo que significa enseñanza o que era maestro, que estaba ejerciendo didasco. This is what it means that he was teaching, that he was having a place of leadership. Vemos un poco de esto en el Sermón del Monte. Jesús va a elaborar, explicar lo que es pertenecer en el reino. We see this here with Jesus' Sermon on the Mount when he explains what shall be in the kingdom. Pero veremos esto mucho en el capítulo 13, no tiene que voltear ahí, But we see this a lot, especially in chapter 13. You don't have to turn. donde Él va a empezar a enseñar el reino por medio de parábolas, That Jesus is teaching of the kingdom using parables, usando historias para hablar de las verdades celestiales. using stories to speak of the celestial truth. Y luego los discípulos vienen al Señor y le dicen, Maestro, no entiendo la parábola. And then the disciples come to him and say, Master, I don't know. Y Jesús va a ejercer didasco, And so Jesus will use didasco. es maestro. Le va a explicar en Mateo 13 lo que significa sus parábolas. He will explain in Matthew chapter 13 what the parables mean. Mateo quiere que veamos que es maestro el Señor Jesús. Matthew wants us to see that Jesus is Christ. Jesus is the teacher. También note que dice el texto en el versículo 23 que Jesús no solamente enseñaba en las sinagogas de los judíos, las asambleas de los judíos, Notice here in verse 23 that Jesus not only taught in the synagogue, dice que iba predicando el evangelio del reino. ¿Sí ve eso en el versículo 23? it says there in verse 23 that he was also preaching the gospel of the kingdom. Predicando, Preaching, kiruso. La palabra se usaba para describir un heraldo de un soberano. the word that was used to describe a herald of a king. En el mundo antiguo se usaba esta palabra en referencia a un rey o un soberano que enviaba su mensajero. In the old world, this was used as reference to a message that was sent by a king. Y llegaba el heraldo a la ciudad publicando la información exacta del rey, And the herald would come and give the exact message of the king, del soberano. the sovereign, Anunciaba audazmente el mensaje de su rey en la plaza pública. and announcing the king's message at the public square. Tal vez si hay una distinción, aunque predicación y enseñanza son hermanos casi gemelos, There is that distinction between teaching and preaching, although they're like twin brothers. cada pastor tiene que ser predicador y maestro. Has to be a teacher and preacher. Pero si hubiera una distinción, siguiera la siguiente. But if you see the distinction, it's like this. La predicación, queruso, Preaching, the use of it, tiene un énfasis en la proclamación de las verdades de Dios. has an emphasis to proclaim the truth of God. Es la declaración pública y afirmación con denuedo de lo que Dios ha dicho en su palabra. It's the public declaration of saying the truth of God from His Word. Y la distinción viene en que el heraldo llama al oyente a responder con fe y obediencia a lo que acaba de escuchar acerca de la palabra de Dios. The distinction between the herald and what is heard of those who are hearing is a proper response in faith to what they heard. Jesús era un predicador en la tierra. Jesus was a preacher. La predicación The preacher exige un veredicto. has a verdict. ¿Se obedece o no se obedece? It is obeyed or it is not obeyed. La predicación llama a respuesta. Preaching is a call to respond. ¿Obedeces o no obedeces? You either obey or you not. ¿Crees o no crees? You believe or you don't. ¿Confías o no confías? You either trust or you don't. ¿Sigues en rebelión o sometes tu vida a Cristo? Continue in rebellion or do you submit to Christ? Si quiere ver un gran ejemplo de esto en la boca de nuestro Señor Jesucristo, If you want to see a great example of this from the mouth of our Lord Jesus, mire el versículo 17. Mateo nos dice que Jesucristo iba queruso predicando. look at verse 17. Matthew gives a good example of this, where Jesus is going caruso. He is preaching. Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, ponga atención a esto, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Chapter 4, verse 17. Here we see, from
Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Arrepentíos, Repent, como un escritor lo explicó. like a writer described. El alejamiento y abandono radical de cualquier cosa que obstaculice la devoción de todo corazón a Dios y el correspondiente volverse a Dios en amor y obediencia. The phrase of abandonment of things to follow and obey Jesus Christ. Los llamó a responder al mensaje. He called them to respond to the message. Jesús era predicador. Jesus was a preacher. Versículo 23, iba por toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, y note el texto, el evangelio del reino. In verse 23, and Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom. Aquí vemos el contenido de la predicación de Jesús, Here we see the context of what Jesus is preaching, el evangelio del reino, the gospel of the kingdom, el evangelion, the evangelion, que significa las buenas noticias del reino, the good news of the kingdom, las buenas nuevas del reino. the good news of the kingdom. Y de acuerdo al contexto, las buenas nuevas del reino, en un contexto donde viene el gobierno de Dios a la tierra. And according to the context of the gospel, is the good news that the kingdom of God is coming to. ¿Cuáles son ese evangelion, las buenas nuevas del reino? What is that evangelion, the good news of the kingdom? El evangelion, las buenas nuevas. The evangelion, the good news. Es un sinónimo en el Nuevo Testamento para las buenas nuevas de Cristo. It's a synonym in the New Testament of the good news of Christ. Es lo que Pablo le dijo a los romanos cuando dijo que venía con las buenas nuevas de Dios Padre. It's what Paul told the Romans that he was coming with good news of the Father. Que viene el juicio de Dios, That the judgment of God, que la hacha, como dijo Mateo 3, del juicio de Dios está puesta a la raíz del árbol en contra de los enemigos de Dios, like at Matthew 3, it says, the axe of the roots of wrath of God is coming. en contra de todos que han declarado autonomía en contra de Dios y su gobierno, Against all who have rebelled against him and against his government. en contra de todos los descendientes de Adán. Against all the descendants of Adam. Pero las buenas nuevas But the good news es que Dios Padre ha enviado a su amado Hijo, el Mesías. is that God the Father has sent his beloved Son, the Messiah. Las buenas nuevas es que el rey que Él ha escogido para gobernar y ejecutar juicios sobre sus enemigos, The good news is that the king that he has chosen to punish his enemies antes del gran día de retribución y venganza, for the great day of retribution and vengeance. lo ha enviado a perdonar pecados. He has sent him to forgive sin. Mateo 1, 21, Matthew 1:21. el anuncio del ángel a José diciéndolo que se casara con la Virgen, The announcement of the angel to Joseph saying he should marry the virgin, recordándole que esto era la profecía de Isaías. reminding him that this is the prophecy of Isaiah. Lo llamarás Jesús, You shall call his name Jesus, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. for he will save his people from their sins. Estas las buenas nuevas del reino. This is the good news of the kingdom. El juicio viene, Judgment, pero Dios en su amado Hijo Jesús va a retribuir su justicia y su amor but God and his beloved Son Jesus will make restitution happen. para que el pecador pueda ser perdonado, That way the sinner can be forgiven, reconciliado, reconciled, justificado right, just y sin culpa ante el Dios Santísimo que hemos ofendido. and without guilt to a holy God that we have sinned against. Jesús era un predicador, Jesus was a preacher. llamó a su audiencia a responder a él. He called his audience to respond. Iba a sinagoga, iba a ciudad, y si usted dice para qué iba, He went to synagogue, he went to cities, and you're asking, well, why did he go? para proclamar el juicio venidero To proclaim the judgment y proclamar las buenas nuevas del reino, and to proclaim the good news of que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. that he is the Lamb of God that takes away the sin of the world. Ese es el contenido y el evangelio que tenía nuestro Señor Jesucristo. That is the concept in the gospel that our Lord Jesus Christ, El evangelio cual tenía a Juan el Bautista en sus labios predicando en el desierto. the gospel that John the Baptist had preaching in the desert, Y le aseguro que es el contenido de la iglesia que le pertenece a Cristo en esta tierra. and I assure you that it is the context of what the church, El mensaje no ha cambiado. the message has not changed. Jesucristo todavía llama al pecador a responder a Él.